había nacido Adán y Eva, no había sido creado por Dios, ya el Padre se los había dado en el plan eterno. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aleluya. Esa es la oración de Cristo, revelando que los elegidos, los hombres que Dios le dio, en el tiempo en que él vivió, le dijo, tuyos eran y me los diste ahora. Eran desde la eternidad y me los diste ahora. Y han guardado tu palabra. Y el versículo sigue. Pero vamos a pasar a 1 Corintios 1, 26 al 28. Dijo Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La palabra escoger y elección en la palabra de Dios son tantas y tantas y tantas veces que está ahí escrita. Y eso no es por gusto. ¿Cómo va a existir una palabra sin que exista realmente la doctrina? Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Lo mismo que dijo ahora, lo mismo que está diciendo Santiago ahora, lo estaba diciendo Pablo arriba. A lo débil, a lo pobre, a lo poco, para avergonzar a los muchos. Y ahora Santiago está diciendo aquí, no ha elegido Dios a los pobres. No a los pobres que no tienen dinero, no es ese de los pobres. Sino a los débiles, aquellos que no tienen, como dice, me entró a los pobres en espíritu, a los pobres, a la gente sin letra, ¿verdad? No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino. Ha escogido para que sean ricos en fe y herederos del reino, o sea, escogido para salvación, a los que Dios ha prometido. ¿A quién? A los que le aman. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Claro, todos los que son amados por Dios, ellos aman y agradecen a Dios también. Por eso dice a los que le aman a Dios, a los que aman a Dios, pues porque Dios los amó primero. Ustedes me han amado a mí, dijo Dios, porque yo los amé primero. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es un versículo bíblico que utilizan ciertas y determinadas personas que creen que Dios amó y Dios eligió a los que Dios sabía que iban a creer. Y este versículo parece darle la razón a ellos. Porque aquí dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí ellos dicen, ve, a los que antes conoció, ¿qué significa? A los que antes Dios supo que iban a creer en Él, a esos los predestinó. Entonces ellos dicen, sí, yo creo en la predestinación, dicen. Nosotros creemos, sí, pero creemos en la predestinación. Dios predestinó a los que Él sabía que iban a creer en Él. Y usan ese texto bíblico mal traducido, interpretado, más bien dicho, para decir y apoyar esa idea. Pero ¿qué es lo que dice ese texto en realidad? Un texto, si su contexto es un pretexto, y la Biblia es un contexto, ¿ves?, que antecede y precede al texto. Entonces tú no puedes interpretar un texto bíblico aisladamente. Tienes que interpretarlo de acuerdo a toda la Biblia, porque no puede contradecirse a la Biblia en ningún punto. Aquí dice, porque a los que antes conoció, esa palabra conocer ahí, ¿qué significa? Conocimiento intelectual. Bueno, fácilmente cualquiera pudiera interpretarlo de esa manera, ¿ves? Que se habla acerca del conocimiento intelectual que Dios tiene sobre los eventos que han de pasar en el futuro.
Pero déjeme decirle, amado, que esa palabra conocer ahí no significa conocimiento intelectual. Vamos a ver según la escritura qué significa eso ahí. Porque si eso significa conocimiento intelectual, entonces yo pudiera darle a ustedes la razón de que sí, que Dios elige a los que Él sabe que van a creer. Pero vamos a ver lo que nos dice la escritura, ¿verdad? Sobre ese texto. En este texto la palabra conocer en griego es ginosko. Porque a veces tenemos que ir a buscar esas palabras que son un poco así al griego, a los idiomas originales y ver qué significan allí. A ver el autor del libro que escribió, a ver qué es lo que quiso decir con relación a esa palabra que usó, según el idioma original. Y esta palabra conoció significa ginosko, que significa relación afectuosa o intimidar o intimar o relación íntima con un amigo, mujer o cosa. No conocimiento intelectual. ¿Ve? La palabra conocer es yadat y significa literalmente relación afectuosa o íntima con alguien. El uso de esta palabra en hebreo fue copiada por los griegos en lo que a su significado respecta. Hay una palabra en hebreo y en griego para la misma palabra conocer. ¿Ve? En hebreo es yadat, en griego es ginosko. Y ambas palabras significan lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ponerles un ejemplo de lo que significa conocer en este texto. Dice, por ejemplo, en Adán, cuando Dios creó a Adán y a Eva, la palabra ahí lo dicen en el libro de Génesis. Dice Dios, y Adán conoció a Eva. Y debido a que la conoció, entonces Eva concibió y dio a luz a un hijo. Esa palabra que conoció a Adán a su mujer, Eva, conoció a Adán a su mujer. Ese conocer, ¿qué significa? Bueno, que tuvieron relaciones sexuales, ¿verdad? Y concibió y dio a luz a su hijo. El significado hebreo de esa palabra, el conocer a una persona significa una relación con esa persona y actuar en consecuencia. Atendiendo a esa persona, incluso puede tener la acepción de una relación íntima, incluso relaciones sexuales. Es lo que significa esa palabra. Y vamos a ver ahora más ejemplos. Y después volvamos al texto que estamos en cuestión. En Génesis 4 dice, vemos una traducción literal de la palabra hebrea y por eso la Biblia dice que Adán conoció a Eva. Es la misma palabra, ¿verdad? Si hubiese hecho una traducción adecuada en lugar de hacer una traducción literal, tal vez hubiese podido ser traducido por Adán tuvo relaciones sexuales con Eva y Eva entonces concibió un hijo. Esa sería la mejor traducción quitando el conocer ahí. En Oseas 6:6 nos dice, porque misericordia quiero, dice Jehová, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento, o sea, relación con Dios. Ahí significa otra vez no saber de Dios, sino conocer a Dios en lo íntimo, relación, afecto, más que holocausto. En Juan 17:3 dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien ha enviado. Esa palabra conocer, que te conozcan, significa relación. Es una relación con Dios lo que te salva. Es una relación de Dios con Dios y Jesucristo. Es conocerlos a Él. En ese sentido, en el sentido de afecto, de relación íntima, de comunión, de compañerismo. Aleluya. María y José en Mateo 1:25. Pero dice que María, pero no la conoció. Quiere decir, cuando el ángel se le presenta a José, le dice: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. ¿Verdad? Entonces, dice la palabra que José no la conoció hasta que tuvo a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Esa palabra, que no la conoció, no significa intelectualmente que no supo de ella, que no sabía quién era María, sino que no estuvo relaciones sexuales con ella, íntimas, hasta que ella dio a luz a Jesús, a su primogénito. Ese conocer es de lo que se habla allí más arriba. En Colosenses 3:12 dice Pablo: vestidos pues como escogidos de Dios. Escogido, hermano, elección de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Primera de Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, hermanos amados de Dios, no porque Dios ama a todo el mundo, sí, pero no con este tipo de amor, amados de Dios, no con este tipo de amor. En 2 de Timoteo 2:10 dice: así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, dijo Pablo, para que también ellos alcancen gloria y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 2:10. Todo lo soporto, dijo Pablo, por bien o por amor de los escogidos o elegidos. Y hermanos, en la conclusión, ¿qué podemos decir como conclusión sobre este tema? Que solo recordar que Dios, en el ejército de su soberanía, puede disponer de su creación como a Él le plazca. Dios en todo lo que hace es misericordia y gracia. No hay algo que Dios haga que tú le puedas decir que por qué lo haces. Hay una parte en la Escritura que dice: ¿qué pues te distingue? Si lo que tú tienes lo recibiste de Dios, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? La salvación, la elección de Dios es por misericordia, es por amor, no por méritos humanos, no por nada bueno que Dios haya visto que íbamos a hacer en el futuro. Es por Él. El amor nace de Él mismo. Todo lo que Dios hace, lo hace para su propia complacencia. Y Dios nos ha amado a nosotros de ese modo, o de este modo, porque Él se ama a sí mismo. Él ama la gloria de su gracia, la gloria de su amor. ¿Se acuerdan aquel texto que nos dice que Dios ha creado vasos de honra y vasos de deshonra? Y que usa vasos de honra para la gloria de su gracia, y los vasos de deshonra para usos viles. Y entonces habrá injusticia en Dios, dijo alguien. Y respondió Pablo: en ninguna manera. Sino que Dios tiene, porque ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Puede acaso el barro decirle al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene acaso el alfarero el poder sobre el barro o sobre la masa para hacer de la misma masa vasos para honra y vasos para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su amor y su bondad con los vasos de amor y de misericordia, los usó con ellos para la gloria de su gracia? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira,
la mostró y la soportó y soportó a los vasos de ira creados de antemano para destrucción. Romanos capítulo 9, ahí lo pueden ver. ¿Verdad? Eso es lo que ha hecho Dios. No podemos altercar contra lo que Dios disponga. Y no nos parece mucho, somos muy humanistas a veces y queremos decir, no, eso no puede ser porque queremos ser más justos que Dios mismo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Así que dispensen lo largo de este tema. Este tema tiene mucho más que abundar sobre él, pero espero que de alguna manera alguna duda haya sido refrescada en la mente de aquellos que estén todavía dudando sobre el tema si Dios elige o no elige a las personas. Dios nos ha elegido y sigue eligiendo. Desde los tiempos antiguos, Él ha elegido reyes, ha elegido profetas, ha elegido jueces, ha elegido instrumentos, inclusive instrumentos del mal, los ha elegido para sus propósitos. Pero independientemente de eso también, nos ha elegido a nosotros particularmente con nombres y apellidos, porque así mismo lo dice Cristo: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo las llamo por su nombre y ninguna de ellas perecerán. Eso lo dijo Cristo. Y a los fariseos y a los escribas que no creían en él de ninguna manera, le dijo: ustedes no creen en mí porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La pregunta es, ¿el mundo entero es oveja de Dios? No. Él vino a buscar y a salvar a quien se había perdido. Él vino a buscar y dar su vida por su iglesia, ¿verdad? Él vino a dar su vida por las ovejas. Esa es la verdad. Así que Dios les continúe bendiciendo y Él reciba la honra y la gloria. Y todo lo que ustedes, comentarios que quieran hacer, las preguntas con relación al tema que quieran compartir, háganlo después de esta transmisión. Dios les continúe bendiciendo y Él reciba la gloria y la honra. Amén y amén. Muchachos, estoy aquí firmando, de hecho acabo de terminar de firmar la propiedad de Milpitas, California. Quiero que le eches un vistazo de cuánto dinero va a llegar a la cuenta de banco. Estamos hablando cantidad de